El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre arrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti. Las parábolas van mucho más allá de los tiempos y sirven para todas las épocas. Y entonces se nos habla de esta parábola, la de hoy, la parábola del sembrador. Y lo que se siembra es la palabra. Claro, lo que se siembra es la palabra, pero en cristianos, ya los primeros cristianos se dieron cuenta quién es la palabra. Es Cristo. El Padre siembra a Cristo en los corazones de los hombres. Es la palabra del reino. Él es el Rey, Él es la palabra. Él es la palabra de Dios. Y Dios se hizo hombre, la palabra se hizo hombre, la palabra era en Dios, nos dirá San Juan, y la palabra vino a nosotros, se hizo hombre y acampó entre nosotros. Cristo es la palabra. A Él predicamos. ¿Y qué es lo que pasa en la predicación? Pues cada uno de nosotros representa este tipo de tierras. El que escucha la palabra el que es lo que se está sembrado al borde del camino. Uno escucha la palabra del reino sin entenderla. Aquí hemos de estar con mucho cuidado porque este entendimiento no quiere decir un entendimiento intelectual. Es un entendimiento que lleva a la voluntad, es un entendimiento con todo el ser. No es simplemente entender intelectualmente alguna cosa. Eso no lleva a nada. Eso es simplemente curiosidad intelectual. El entendimiento en el sentido bíblico, aquí del corazón, quiere decir aquel que asume la palabra, la hace suya. Hace suyo a Cristo, cree en Él, pero creer, volvemos a lo mismo, no solo intelectualmente, sino con todo su ser. Que ama a Dios. Lo tiene en medio, lo cree en Él. El que siembra al borde del camino no entra, no entiende, no ve nada. Puede sembrar, pero no entra en la tierra, no entra en la persona, de nada sirve. Así que viene el maligno y roba lo sembrado. El maligno ya le va bien. El que está en terreno sembrado, en terreno pedregoso, el que escucha la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante y viene una dificultad o persecución por la palabra. Fijaos que cuando ya habla de persecución por la palabra, cuando cogemos lo que es la persecución en todo el Evangelio, es persecución por Cristo. Y si al Cristo lo han perseguido, a sus seguidores más. Y yo creo que todo cristiano hoy en día tiene esa certeza de la persecución a mayor o menor escala, pero sabe muy bien que ser cristiano no está bien visto, no está de moda y que hay que hacer esfuerzos muchas veces para poder dar testimonio y ser fiel. Y al mundo no le gustan los cristianos, o mejor dicho, les gustan los falsos cristianos, aquellos que se han bautizado pero que no creen. Esos van bien, esos no hay ningún problema. Pero al cristiano
que cree, que intenta vivir según Cristo. Este es un exagerado, es un fanático, este es mala persona, este intenta imponer a los demás lo que piensa, cuando no se dan cuenta que son ellos los que imponen su ateísmo y su forma de ver a todos, y todos han de estar en lo que ellos creen, pero los malos somos los cristianos si decimos lo que creemos y si decimos que hay bases para poder creer y vivir de una forma honrada, honesta y en el camino del bien y de la justicia. Pobres tontos. Tontos y estúpidos no sirven para nada estos cristianos. Y además son peligrosos porque tienen ideología. La ideología la vuestra, que os lleva a apartaros del bien y no os dais ni cuenta. Y os hacéis un bien a vuestra medida, que en realidad es el mal que entra en el corazón del hombre. Lo sembrado entre abrojos, aquel que escucha la palabra, escucha a Cristo, empieza a ser cristiano y lo es. Pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, ahogan la palabra y queda estéril. Y aquí esto daría para todo un curso de retiros, de meditaciones, de aquellos que, siendo cristianos y aceptando la palabra y queriendo ser cristianos, son estériles. Y esa esterilidad que la lleva, la razón nos la da muy clara. El afán de la vida, o sea, tantas cosas que uno ha de hacer, y a la vez esa seducción por las riquezas, por los placeres, por el tener, que hace que seamos estériles. Y aquí podría haber mucho cristiano estéril, incluso los curas podemos ser cristianos estériles totalmente. Y ahí viene nuestra conversión continua para no caer en ella, para saber vivir como Cristo quiera. Y la tierra buena, lo sembrado en tierra buena, el que escucha la palabra y la entiende en su corazón, o sea, la vive, la quiere poner como aquello que es lo primero, entender aquello que Cristo nos dice, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Todo lo que es la palabra la quiere vivir, sabiendo que es débil, que no llega a todo ni mucho menos, pero que quiere ser cristiano y vivir en cristiano, y que entiende que Cristo es lo máximo, no hay otra cosa, porque solo Él es el que nos permite que demos fruto, y fruto para la vida eterna.